nombre es José Delgado González, soy psicólogo sanitario y terapeuta de orientación junguiana. En este vídeo les voy a hablar de una novela que escribí hace unos años y un poco de la trayectoria de cómo se escribió, cómo surgió y un poco de qué trata de qué trata esa novela, ¿no? Los temas fundamentales. Bueno, como ya salió hace unos cuantos años, he ido haciendo correcciones y ampliaciones de esa novela, pero voy a empezar un poco con su historia. Esta novela surgió en el año 2004, cuando yo estuve escribiéndola en un acto creativo que duró 2 noches y media, es decir, que surgió de manera espontánea y por lo tanto fue como un acto de inspiración, ¿no? En esas 2 noches y media fui escribiendo, digamos, el borrador de lo que luego se convirtió en la primera novela que surgió de ese borrador, que se llama Encuentros en la Oscuridad, y fue publicada por Nuevos Escritores. Unos años después retomé esa novela y la amplifiqué enormemente, dado que tenía que hacer algunas amplificaciones y matizaciones y correcciones a aquello que surgió, que fue un material, digamos, originario, una materia prima, ¿no? ¿Qué hice en esa revisión? Pues la convertí en una novela mucho más amplia que se titula Al final del túnel, una historia sobre el despertar del alma, que es precisamente de la que les voy a hablar ahora mismo. Y esa novela trata precisamente de lo que nosotros podríamos llamar un proceso de iniciación, una iniciación a los misterios de la naturaleza o una iniciación al misterio, ¿no? En realidad, una iniciación a las potencias espirituales que yacen más allá de la realidad manifiesta. Esto es al final de lo que trata pues, todo el proceso terapéutico de la orientación junguiana, de llevar a la conciencia, a la confrontación con lo inconsciente, al encuentro con la profundidad. Esto que es algo que realizo en terapia, o que llevo a cabo en psicoterapia durante ya bastantes años, pues en aquel momento lo escribí de una manera novelada, sobre todo para ayudar a aquellas personas que están iniciando ese proceso o están pensando en iniciar un proceso así, o que están ya dentro, digamos, del propio proceso, para que puedan ver, digamos, las primeras fases o las primeras etapas descritas en una novela. Así se hace todo bastante más sencillo y de esa manera también se puede comprender qué es lo que se realiza en un proceso psicoterapéutico de orientación junguiana. Así que cumplía, digamos, con estos objetivos. ¿Qué trato en esa novela? Pues esa novela, digamos, la primera parte de esa novela tiene 2 partes. Tiene una primera parte en la que habla presenta, digamos, la historia del personaje, que es un personaje que, vive en España, pero que sus vicisitudes personales pues, perfectamente pueden ser transferidas a cualquier país, digamos, occidental, ¿vale? Esto sería la primera parte. Y luego una segunda parte en la que ese personaje se encuentra de alguna manera con unas situaciones extraordinariamente difíciles de superar con sus fuerzas conscientes y de pronto tiene ese acceso o esa irrupción de ciertos contenidos de lo inconsciente que llamamos nosotros y ese acceso a una realidad que trasciende la realidad conocida, ¿no? En gran medida, todas las experiencias de la segunda parte tienen mucho que ver con ese contacto con esos arcanos, ¿no? Y sobre todo habla de las primeras etapas de este proceso. Bien, como vemos en la novela hay una parte y una segunda parte, primera parte más biográfica, segunda parte de un encuentro, digamos, con esa profundidad, esa iniciación que tiene lugar en esa novela, ¿no? Bien, pasado un cierto tiempo, después de que se hubiera publicado en la primera edición entre líneas editores, yo publico una segunda edición a través de la plataforma Amazon para mejorar, digamos, el texto, para mejorar también esa novela y amplificarla. Bueno, esto me ayuda bastante a, digamos, a ampliar
algunos aspectos y unir algunos cabos, corregir algunas ratas del texto para darle digamos, una mejor forma a la novela, ¿no? Y luego, pasado un cierto tiempo, ya alrededor del año 2020, me doy cuenta de que tengo que hacer una revisión de esa novela porque algunos de mis lectores pensaban encontrarse en ella pues una experiencia cercana a la muerte, precisamente por el título, o bien una novela pues, de misterio, ¿no? Algo así, pues muy al uso de las novelas de hoy en día, ¿no? Colectivas. Entonces digo, bueno, pues voy a llamarle Iniciación, el final o el estertor del patriarcado en realidad, y así oriento al lector para que sepa de qué se trata en esta novela o qué es lo que tratamos en esta novela. Y entonces, pues efectivamente, esa tercera edición que se titula Iniciación, el estertor del patriarcado, es, digamos, la misma novela titulada Al final del túnel, lo que pasa que se hace una pequeña revisión y se hace una corrección también en cuanto al título y cuanto también al nombre del autor, en mi caso, ¿no? Porque en esa última novela es José, y ya no José Antonio, sino José Delgado González, o en realidad González nada más, se queda con el nombre de González. No importa demasiado esto, es sencillamente un cambio estético en cuanto al nombre y también para que sea un nombre que se conozca mejor y que sea más fácil, ¿no? No tan largo como el anterior. En cualquier caso, el contenido sigue siendo el mismo. Y es importante que el lector sepa que no trata de una experiencia cercana a la muerte, sino que trata de una iniciación. Es cierto que la fenomenología de la experiencia cercana a la muerte y de la iniciación es muy semejante, porque en realidad se puede entender una experiencia cercana a la muerte como una iniciación, como un proceso de iniciación. Lo que pasa es que en ese caso, en la experiencia cercana a la muerte, se produce una muerte real, o sea, la conciencia por un momento muere. La persona, biológicamente, está muerta durante un tiempo, está en coma. Mientras que en un proceso de iniciación se produce una muerte simbólica en vida sin necesidad de llegar a esa interrupción, digamos, en coma de la persona. Y por lo tanto, las experiencias son afines, son comunes. Y sobre todo lo que ocurre después de la experiencia, que es lo más importante, que es la transformación de la personalidad y el cambio total de vida, de cosmovisión que ocurre tras esa experiencia, es idéntica en ambos casos. Entonces, por eso es importante, digamos, diferenciar una experiencia de la otra para que el lector no se piense que voy a hacer una descripción de una experiencia cercana a la muerte, sino que hablo de una descripción o hago una descripción, o es una novela que describe un proceso de iniciación, básicamente. Entonces, esto es aplicable tanto a las experiencias cercanas a la muerte como a aquellas experiencias iniciáticas, aquellas experiencias de encuentro con la profundidad, de encuentro con los misterios que se encuentran más allá de la realidad manifiesta. Y por lo tanto, eso es lo que el lector puede encontrar en esta novela. Y bueno, pues espero que a aquellas personas que se encuentren con el libro les pueda resultar de ayuda, a pacientes que seguramente se encuentren en ese periodo, en ese estado o en ese momento, en esa etapa, también les pueda servir bastante y en general cualquier lector que quiera leer una novela psicológica también le va a servir. La novela está prologada por el doctor Salvador Arindeis, que es un oncólogo, un médico oncólogo y además interesado en la psicología transpersonal, por si acaso también les interesa el prólogo. Bueno, espero que les haya gustado y que disfruten de la lectura del libro.